La energía nuclear es crucial para Europa. ¿Por qué España está apostando todo por las renovables? Depende de quién esté gobernando, pues vamos dando un poco bandazos, ¿no? Energía nuclear sí, energía nuclear no. Hoy mismo se acaba de aprobar en el Senado una iniciativa para cancelar el cierre de las centrales nucleares. Tú cuando ves esas dos chimeneas como en Los Simpson, ¿no? Las que ubicamos todos, decimos, esto es terrible. Eso es vapor de agua, ¿vale? Eso es lo que hace refrigerar parte del reactor. No supone ningún problema para el calentamiento global. Cuando tú tienes una central de gas, no solo estás emitiendo ese vapor de agua, sino que tienes emisiones de CO2. Se acabarán cerrando las centrales nucleares porque van a dejar de ser competitivas. Google, Microsoft, se están devorando, digamos, todas las formas de producir energía, porque la necesitan. Que si estuviéramos quemando el carbón que teníamos aquí, que sacábamos de la central de Aspontes, sería más barato. Es verdad que estaríamos contaminando una barbaridad. Las energías renovables son 100% limpias. Bienvenidos a Zona Norte. Hoy hablamos del futuro de la energía. Contamos con Pablo Rodríguez, ingeniero de energía y director de proyectos en el Centro Tecnológico ITG. Sí, hola chicos. Gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por la invitación. ¿Cómo empezó tu interés en el sector energético? A ver, pues empezó porque yo buscaba, cuando estaba seleccionando carrera, algo que tuviera pues su parte tecnológica, su parte, digamos, más de desarrollo económico, ¿no? Que pudieras aportar tu granito a la sociedad, pero no solo en la parte económica, sino también en la parte pues más de impacto ambiental, impacto social y demás. Y el sector energético me permite conjugar esas tres componentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social y ambiental, y por otro lado, la parte tecnológica, ¿no? Que digamos es la que más me gusta. Al final soy ingeniero, soy técnico, pero me habilita a trabajar, pues eso, en el futuro de muchas cosas. Pues ya no solo del país o de Europa, como se suele decir, sino también de la región, que a mí es lo que me gusta trabajar aquí para nuestra tierra. Pablo, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos para la transición energética? A ver, a día de hoy tenemos demasiados, diría. Nos hemos ido metiendo en diferentes jaleos, que si empezamos con el hidrógeno, después nos hemos metido en el vehículo eléctrico, también, pues bueno, el cierre nuclear es algo que está ahí, que es un gran reto que tenemos. Tenemos las redes eléctricas, que muchas veces nos olvidamos de ellas, estamos electrificando todo y al final nos estamos olvidando de que algo lo tiene que soportar. Tenemos los mercados energéticos. Los mercados energéticos están cada vez más convulsos, son muy complicados de gestionar. Estamos viendo que los modelos tradicionales no funcionan, que tendemos hacia sistemas también descentralizados. Y entonces es algo que tenemos que conjugar todo este panorama. Y yo diría que ese es el gran reto, ¿no? No abordar solo una tecnología, sino intentar conjugar las diferentes tecnologías, que cada una vaya haciendo su camino y que al final todo ello nos conlleve a un sistema pues mucho más descarbonizado, que al final es el gran reto al que nos enfrentamos. Evitar el calentamiento global, ese cambio climático, todo ello mitigando las emisiones y también evitándolas. Entonces, bueno, yo diría que ese es el gran reto, sí, sí, sin duda. Y ahora mismo en Centro ITG, ¿en qué proyecto estás sumergidos o cómo funciona un poco esto para que la gente sepa? Sí, a ver, desde ITG trabajamos en muchas líneas, ¿vale? Y una de ellas es la división a la que yo pertenezco, que es la división de energía. Energía inteligente, como nos gusta llamarle, porque conjugamos toda la parte de inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías, IoT y demás, con la parte de energía, todo lo que tiene que ver con renovables, vehículo eléctrico, eficiencia energética y demás. Entonces, estamos metidos en múltiples proyectos. Los que quizás sean más llamativos son, por ejemplo, los proyectos de comunidades energéticas, donde impulsamos que un pequeño grupo de consumidores, que puede haber por aquí, por Galicia, Portugal, incluso en otras zonas, ellos produzcan su energía a través, pues, por ejemplo, de instalaciones solares, pequeñas instalaciones eólicas, bueno, aquello que pueda tener sentido según el terreno. Y lo que hacemos es que se la repartan entre ellos, que sean ellos los que deciden qué hacer con ella. Pues lo que se ha hecho toda la vida, por ejemplo, con las comunidades de regantes o las comunidades de montes, pues que haya también comunidades de energía. Estamos trabajando mucho con puertos que son, digamos,
uno de los entornos ideales para demostrar estos sistemas energéticos del futuro, porque ahí se van a conjugar diferentes tecnologías, ¿no? Va a haber vehículos eléctricos, ya no solo coches, sino también camiones, a veces algún barco y demás. Vamos a tener parte de almacenamiento unido con renovables y vamos a tener que gestionar todo eso. ¿Nosotros qué aplicamos ahí? Pues inteligencia artificial. Embarcamos todo en un software, tenemos una plataforma que gestiona todo esto y entonces lo desplegamos en diferentes puertos. Y luego tenemos pues diferentes iniciativas que tienen que ver con el resto de tecnologías. Tenemos iniciativas en hidrógeno, tenemos iniciativas en industria, en administración pública, digamos que cubrimos toda esa cadena de valor de la energía, desde que la producimos hasta que la consumimos, teniendo por el medio pues la distribución, todo lo que son redes eléctricas, teniendo por el medio toda la parte de gestión, esa gestión inteligente, la parte de almacenamiento y por último la parte de consumo. Pablo, si no es mucho preguntar, ese software que va con inteligencia artificial, ¿qué es lo que haría la inteligencia artificial para gestionar un puerto en ese caso? Vale, tiene también pues sus pequeños retos, ¿vale? Que son los que aborda. Por un lado tenemos seleccionar cuál es la mejor fuente de energía en cada momento. Si tenemos, por ejemplo, una instalación eólica, bien sea terrestre, bien sea marítima, tenemos una instalación solar, incluso solar flotante, que es algo que se está evaluando, tenemos instalaciones igual de hidrógeno, almacenamiento y demás. En cada instante tenemos que seleccionar pues, cuál es la que tiene que entrar al mix energético del puerto. Si tenemos que tirar de la red de fuera y obtener energía de la red eléctrica, pues también decidir en qué momentos, cuándo almacenar, cuándo vender hacia afuera. Toda esa gestión de la energía, pues lo que hacemos es ponemos un algoritmo que va aprendiendo cuál es la mejor estrategia, está ahí corriendo, para mí es magia negra casi ese algoritmo, y lo que hace El es... trabajo sucio, ¿no? Exacto, exacto. Está ahí corriendo, lo hacen los compañeros de inteligencia artificial, que al final son casi la mitad de nuestra plantilla, y hacen esos algoritmos y la verdad cuando los ves funcionar y sobre todo cuando ves los beneficios, ¿no? Porque claro, en la plataforma puedes ver el ahorro que estás consiguiendo a nivel de emisiones y a nivel económico. Entonces empiezas a ver que cada día que esto está funcionando, pues va generando más beneficios. Eso es curioso que la mitad de la plantilla sea del equipo de inteligencia artificial, ¿no? Sí, ahora mismo somos unos 160 compañeros, más o menos. Hemos crecido muchísimo. Yo cuando llegué a ITG en el 2021 éramos pues la mitad, más o menos, sí, 75 o 80 personas. Y en estos últimos 4 años nos hemos duplicado y, o sea, con un gran crecimiento ligado a la inteligencia artificial. Pablo, si la energía nuclear es crucial para Europa, ¿por qué España está apostando todo por las renovables? A ver, cada país tiene sus objetivos estratégicos, ¿vale? Es verdad que nuestro posicionamiento tiene sentido que sea con una gran componente renovable. Al final tenemos muchos recursos. Tenemos recurso solar, somos el país de Europa con más recursos solar. Tenemos recurso eólico, sobre todo en el norte del país, incluso eólica offshore, eólica marítima, que estamos empezando a desarrollarla. Y tenemos recurso hídrico. No nos olvidemos que bueno, tenemos grandes presas, sobre todo en el norte de España también, que son un potencial de generación de energía muy grande. ¿Por qué no estamos apostando tanto por la energía nuclear? Bueno, pues ahí ya nos metemos en dos temas. Uno es el debate técnico, incluso económico, y luego está el debate político. Yo creo que corresponde más las decisiones a un tema político, ¿vale? Pues depende de quién esté gobernando, pues vamos dando un poco bandazos, ¿no? A energía nuclear sí, energía nuclear no. De hecho, hoy mismo se acaba de aprobar en el Senado una iniciativa para cancelar el cierre de las centrales nucleares, ese cierre que está planificado, ¿no? A partir de bueno, más o menos 2030, que se cierren las centrales nucleares en España. Hoy se aprueba una iniciativa en el Senado que va en línea con lo ya votado en el Congreso para atrasar ese cierre, por lo menos decidir no hacerlo, ¿vale? Eso se ha aprobado hoy mismo. Y luego el debate técnico y económico, pues bueno, es muy interesante, a mí me parece muy interesante. Las energías nucleares al final en España suponen anualmente más o menos el 20% de la generación. Si las cerramos mañana sin una alternativa, vamos a tener un problema muy grande porque tendríamos que ponernos a quemar gas de nuevo, como estuvimos haciendo pues, durante mucho tiempo, sobre todo con el carbón, ¿no? Que estuvimos quemando mucho carbón, pero es verdad que el gas es algo que
que nos encarece la factura a todos. Entonces ese sería el gran problema y que además conlleva emisiones asociadas, que no nos olvidemos, la energía nuclear para mucha gente no es limpia, pero es verdad que a nivel de emisiones de dióxido de carbono es prácticamente nulo. Entonces, pues ahí tiene esas ventajas. Y luego está el debate económico. El debate económico, pues no nos olvidemos, las centrales españolas no están amortizadas todavía, pero les queda muy poquito para estar amortizadas por completo. Y una vez amortizadas, el coste de generación es muy bajito. Entonces vamos a tener energía muy barata. Claro, es que desde la ignorancia esto de energía nuclear suena un poco feo, pero a nivel técnico, ¿qué decías? ¿Qué tan limpia es esta energía respecto a la de gas, por ejemplo? Sí, a ver, la energía nuclear no lleva emisiones asociadas por la generación de energía. Es decir, tú cuando pones una central nuclear a funcionar, tú cuando ves esas dos chimeneas como en los Simpson, ¿no? Las que ubicamos todos, decimos, esto es terrible, eso es vapor de agua, ¿vale? Eso es lo que hace refrigerar parte del reactor y entonces, pues bueno, salen esas grandes emisiones, pero son de vapor de agua. Eso no supone ningún problema para el calentamiento global. Cuando tú tienes una central de gas, no solo estás emitiendo ese vapor de agua, sino que tienes emisiones de CO2. Si estás quemando carbón, incluso, pues ya tienes emisiones de cosas que son muy nocivas para la salud de las personas, que son los famosos óxidos de nitrógeno y de azufre. Eso es muy nocivo para la salud de las personas. Y no nos olvidemos que la contaminación atmosférica es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo. Entonces esto ya está impactando. Con la energía nuclear estamos mitigando todo eso. Es verdad que tiene todo el problema de la gestión de residuos. Entonces yo creo que a día de hoy ese es uno de los retos, ¿no? Mejorar esa gestión de residuos, que está siendo buena, ¿eh? Desde mi punto de vista no considero que sea un gran problema técnico, se está gestionando bastante bien, pero se puede mejorar. Porque un residuo nuclear, ¿cómo se puede gestionar o cómo se gestiona hoy en día? Vale, lo que tenemos normalmente son grandes almacenes centralizados de residuo nuclear, donde se almacena en condiciones completamente de seguridad y se deja ahí hasta que se va desactivando, poco a poco. Son normalmente residuos con unos periodos de desactivación bastante largos, entonces el problema que puede haber es que empieces a acumular residuo en grandes cantidades, cosa que en España no se prevé que vaya a pasar con las centrales que tenemos. Y tampoco creo que tenga sentido abrir nuevas centrales con el panorama que tenemos a día de hoy. Vale, ahora que comentaste lo de que en España no se van a construir nuevas centrales nucleares, sabemos que la central de Almaraz está operativa hasta 2063. ¿Tú qué opinas sobre que España no vaya a construir nuevas? A ver, mi opinión es que deberíamos extender la vida útil de estas centrales. Es decir, al final no nos olvidemos que tenemos una fuente libre de emisiones de CO2, que sabemos que es segura y que están construidas. Es decir, no nos va a costar dinero construirlas, sí que nos cuesta dinero mantenerlas, pero eso lo estamos repercutiendo, bueno, lo están repercutiendo las empresas que las operan a través de la venta de esa energía. Entonces, si esas empresas consideran que tiene sentido mantenerlas abiertas porque pueden ser competitivos, yo creo que pues, deberíamos dejarle que las operen. No obstante, una vez dicho eso, creo que les deberíamos dejar competir en igualdad de condiciones. Bueno, no sé si lo sabéis, pero la nuclear conlleva una especie de tasa especial para la gestión de los residuos, la famosa tasa Enresa, que hace que se encarezca la producción de energía nuclear. Esto hace que no compitas en igualdad, bueno, por así decirlo, de condiciones con las renovables, porque tú tienes una tasa adicional. Las renovables también tienen una pequeña gestión de residuos, es verdad, al final de la vida útil, que debería estar contemplado en ese coste. Ya lo contemplan más o menos las empresas a través de sus planes de amortización, porque ya tienen en cuenta el desmantelamiento. Entonces ahí lo interesante sería ver qué pasaría si compiten en igualdad de condiciones, ¿no? Dejarlos competir. No obstante, creo que la renovable saldría ganadora. O sea, creo que es un proceso orgánico en el que se acabarán cerrando las centrales nucleares porque van a dejar de ser competitivas. Pero bueno, eso es mi opinión, porque también creo que, por ejemplo, se van a ir abaratando las instalaciones de almacenamiento, que son las que nos van a dar esa estabilidad que le falta a las energías renovables.
y que sí que tiene la nuclear. El presidente de Iberdrola, presidente de la compañía energética más grande en España, por lo menos, dice que se deberían construir nuevas centrales nucleares. El gobierno o el Congreso dice que no, que hay que ir cerrándolas. ¿Tú crees que lo que dice el presidente de Iberdrola es porque realmente es bueno para el calentamiento global o es por un tema empresarial? A ver, yo creo que ahí tienes los dos puntos de vista que comentábamos antes, ¿no? Por un lado está el punto de vista político, que es ese de no vamos a abrir más centrales, bueno, o al menos en este momento, ¿no? Es así, con el gobierno que tenemos en España. Y por otro lado tienes el punto de vista más económico y empresarial, que es el de una empresa que opina que tendría que abrir más centrales nucleares. No obstante, habría que ver si en un momento dado les dejamos construir más centrales nucleares, si se aventurarían. Lo que estamos viendo es que cuando un país a día de hoy construye una central nuclear, como le pasa a Reino Unido, como ha pasado en Finlandia y demás, esto, pues, digamos, los últimos que están abriendo centrales en Europa, lo que estamos viendo es que hay muchos sobrecostes, hay muchos retrasos. Estamos hablando de retrasos de años, sobrecostes de cientos y miles de millones de euros. Entonces, no parece tan sencillo, ¿no? Y más cuando estamos abaratando tanto las energías renovables y las instalaciones de almacenamiento, que yo también creo que es una de las claves. Esa estabilidad que nos aporta la nuclear, que es el principal beneficio que nos aportan los sistemas eléctricos, es decir, tú enciendes una central nuclear y se mantiene constante la energía que produce, tenemos que aportarle eso al sistema de otra forma. Imagínate, puede pasar que de repente no tengamos mucho sol, no tengamos mucho viento, incluso tengamos los embalses bastante vacíos. Bueno, esto podría llegar a darse. Es difícil con la cantidad instalada que tenemos, pero podría llegar a darse. ¿Cómo aportamos esa estabilidad? Pues por un lado tenemos todo lo que son instalaciones de almacenamiento, bien sea baterías de litio, o por otro lado pueden ser instalaciones de bombeo, que son, bueno, tenemos dos presas. Cuando, digamos, tenemos ese excedente energético, bombeamos agua a la de arriba gastando energía, y después, cuando nos hace falta esa energía, lo que hacemos es la turbinamos en el sentido contrario y producimos energía. Esa es una de las partes importantes, el almacenamiento. Y luego está otra, que es la flexibilidad de la demanda, que es decir, estamos tendiendo hacia sistemas que sean más flexibles. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si me quedo sin energía renovable, lo que haga sea empezar a apagar cosas, pero cosas que no sean imprescindibles en ese momento. Por ejemplo, para que lo entendáis, en una casa tenemos termos eléctricos. Un termo eléctrico que hace calienta el agua para que tú la puedas utilizar para ducharte, para lavar los platos, para lo que sea. ¿Qué podría suponer tener un sistema de flexibilidad en casa? Pues que ese calentamiento de agua lo hacemos cuando le sobra energía al sistema. Y quizá la calentemos un poco más de lo necesario. Y luego así nos aseguramos que el resto del día tenemos agua caliente. Pero también nos aseguramos que no vamos a volver a demandar esa energía, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas lo que hacen es que mejoremos todo el sistema. Te voy a hacer una pregunta desde la ignorancia, ¿eh? ¿Las energías renovables son 100% limpias, energías limpias? Hablas de baterías de litio, o sea, al final pensamos que las energías renovables no son tan renovables, por así decirlo. Claro, a ver, vamos a diferenciar por tipo, ¿vale? Porque aquí hay un debate que a mí me encanta, sobre todo con la hidroeléctrica, ¿vale? Por un lado está todo lo que tiene que ver con solar y con eólica, ¿vale? A nivel de producción de energía son 100% limpias, es decir, lo que es producir energía en el momento no conlleva emisiones. Más allá del transporte de las palas, por ejemplo, si lo hacemos en un camión para llevarlas hasta el punto de instalación, pues ya no es 100% limpio, pero digamos, eso se diluye en la vida útil de la instalación, pues han sido unos poquitos kilos de CO2 que has emitido para montar una instalación que está ahorrando CO2. Pues digamos que es ínfimo. A nivel de materiales, ahí ya podemos entrar también en baterías de litio. A nivel de la extracción de los materiales también conlleva emisiones, y a nivel después de reciclaje, porque aquí tenemos que diferenciar dos tipos de, digamos, contaminación. Por un lado está la contaminación atmosférica, que es cuando emitimos CO2 o otras partículas, y por otro lado está la contaminación física, ¿no? Lo que podemos, pues esos materiales, qué hacemos con ellos y demás. Vale, pues entonces, digamos, esas energías renovables no suponen emisiones prácticamente a nivel de
emisiones a la atmósfera, más allá de lo que pueda haber en la extracción de esos materiales y demás, pero sí en su reciclaje. De hecho, está habiendo problemas con el reciclaje ya de palas eólicas, que se están empezando a repotenciar parques, los estamos quitando, ver qué hacemos con esa fibra de vidrio. Instalaciones solares, vamos a tener que también ver cómo se reciclan pues, esos paneles que se han dejado de utilizar, y sobre todo tenemos un reto con las baterías de litio. Por ejemplo, baterías de vehículos, ¿no? Un coche eléctrico, cuando le quitemos la batería, ¿qué hacemos con ella? Bueno, pues muchas veces la podemos utilizar como batería de segunda vida para una vivienda. Eso se puede utilizar, pero en otros casos no. Pues tenemos que buscar, innovar, seguir investigando qué podemos hacer con todas esas baterías utilizadas. Claro, la vida útil de una batería de litio es relativamente corta o es amplia. Depende un poco. La vida útil normalmente va en función del uso que tú le des. Si tú la utilizas mucho, pues le vas a cortar la vida útil. Tú cada vez que le haces un ciclo completo de carga y descarga la batería, pues si te viene una batería para 2000 o 3000 ciclos, pues lo rápido que le hagas esos ciclos es lo rápido que la deprecias. Por eso muchas veces interesa tener baterías cuanto más grandes, pues mejor. Porque si yo tengo una batería, imagínate, capaz de almacenar la energía de 24 horas, pero yo solo la utilizo 1 hora al día, la estoy depreciando muy poquito. Pero si yo necesito 1 hora al día de almacenamiento y tengo una batería de 1 hora, todos los días le estoy haciendo un ciclo completo. Y si no solo estoy haciendo, pues, una cuarta parte, por así decirlo. Hablabas antes de la reserva de la energía y la demanda. Los consumidores hoy en día, la demanda es enorme. El boom de la inteligencia artificial hace que el consumo de los CPDs sean extremadamente como... Y empresas como Microsoft o Google pues apuestan incluso por la energía nuclear, crear centrales nucleares. ¿Qué opinas de este? A ver, como tú bien has dicho, esto es un boom. Es un boom y tenemos, pues bueno, iba a decir un reto, pero en realidad empieza a ser un problema, ¿vale? Los centros de procesamiento de datos son unos consumidores de energía brutales. Como bien decías, Google, Microsoft están apostando no solo por la energía nuclear, están apostando por todas las fuentes que existan, están firmando contratos a largo plazo con parques eólicos, con parques fotovoltaicos, con centrales nucleares, están devorando, digamos, todas las formas de producir energía. ¿Por qué? Porque la necesitan. Y además esto está creciendo, y está creciendo de forma exponencial, y cada vez necesitan más energía. Entonces, en aras de ese gran problema o reto, pues la energía nuclear para ellos puede ser una solución, porque nos permite generar grandes cantidades de energía de forma constante y con poco terreno. Es decir, si comparamos una instalación nuclear con una instalación fotovoltaica del mismo tamaño, es decir, no tiene sentido. Entonces, es relativamente lógico que apuesten por todas las fuentes limpias de energía. Al final es un poco una balanza, según el reto o el proyecto que se lleva a cabo o el consumo de energía de un vehículo o la base de datos, es equilibrar y apostar por la eólica en este caso, por la nuclear, según el consumo que tenga por así decirlo, el vehículo, el ordenador o el proyecto. Sí, está claro, está claro. Y la componente geográfica es muy importante, porque si tenemos los centros de procesamiento de datos, los CPDs, en una zona en la que no tenemos recursos renovables, no le podemos llevar energía igual atravesando, pues no sé, un país entero. Eso no tiene sentido técnico ninguno. Lo que tiene sentido es montarnos el parque de generación al lado de esos grandes consumidores, que esa es otra. Es decir, nosotros tenemos las centrales nucleares donde las tenemos a día de hoy. Si las cerramos, tenemos que encontrar alternativas de proximidad. Por ejemplo, aquí en Galicia hemos cerrado la central de As Pontes y es verdad que ya tenemos alternativas suficientes como para poder empezar a pensar en cómo vamos a cubrir esa generación que falta, ¿no? Lo que ha hecho Red Eléctrica es un concurso de acceso para esos nodos, ¿no? de Meirama y de As Pontes aquí en Galicia, como puede ser el nudo de Andorra en Aragón. Se hace un concurso y se dice, pues bueno, presentadme proyectos, normalmente renovables, presentadme proyectos de cómo podemos generar energía aquí y a qué precio.
Entonces los que puedan generar energía a un precio pues más competitivo se llevan esos. En esos proyectos ya entráis vosotros, ¿no? Sí, mira, en el proyecto de Aspontes y en el de Meirama estuvimos involucrados parcialmente en el proceso de transición justa. Existe una parte del ministerio, del MITECO, que está enfocada hacia esa transición justa, de forma que esos municipios que se ven afectados por el cierre de esas grandes centrales, teniendo pues todos esos puestos de trabajo que en principio estaban garantizados, porque había una central en operación y anteriormente minas también, pues se ha creado un departamento que es el Instituto para la Transición Justa y que está pues desarrollando esos procesos para que sean los más justos posibles para esos municipios. Y tuvimos la suerte de ser designados agente en el territorio para esos dos procesos. Es un reto importante y grande. Sí, 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 y bonito, porque al final pues estuvimos en contacto con gente que tenía iniciativas para crear empleo, sobre todo, en esos municipios y que estabas viendo pues cómo pues, había el que planteaba pues crear un rocódromo, el que planteaba crear una residencia de mayores, bueno, gente que tenía pues mucha iniciativa y que quería que sus municipios no se muriesen por el cierre de estas centrales, ¿no? Antes de adentrarnos un poquito en la movilidad eléctrica, te quería hacer una pregunta muy básica. Quizá me digas, este es parvo. Que las energías renovables me las imagino, un molino, un tal, pero la energía nuclear, o sea, la figurita que dijiste de los Simpson, ¿cómo se produce energía nuclear? Vale, a ver, tenemos dos tipos de energía nuclear, ¿vale? Por un lado está la energía nuclear de fisión, que es la que obtenemos cuando rompemos un átomo, y luego tenemos la energía nuclear de fusión, ¿vale? La energía nuclear de fisión está basada en que cuando tú rompes un átomo y lo divides, se libera una gran cantidad de energía. Entonces lo que haces es que esa cantidad de energía que se libera, normalmente en forma de calor, pues lo aprovechas para calentar un fluido, normalmente agua, y luego eso lo haces pasar por una turbina de vapor. Hay diferentes tipos, los que calientan directamente el agua, los que tienen un fluido intermedio que bueno, hace ese intercambio de calor, pero básicamente es lo que haces. Tú rompes un átomo a la mitad, además ese átomo libera partículas que hace que los átomos que están cerca pues se sigan rompiendo y hacen lo que se llama reacción en cadena. Entonces, pues vas generando energía de esa forma. Generas calor, calientas agua y la turbinas. Y luego está la nuclear de fusión. Bueno, una cosa que tiene mala la nuclear de fisión es que tú, pues normalmente fisionas átomos bastante pesados, como puede ser el uranio. Entonces, cuando lo partes a la mitad, se quedan otros materiales que también son relativamente pesados y que también siguen siendo radioactivos, que son los residuos nucleares. La energía nuclear de fusión, digamos, es la gran esperanza del sector energético, el que nos quitaría el trabajo prácticamente a todos los que trabajamos aquí, porque lo que haces es todo lo contrario. Tú coges dos átomos y los juntas y haces un núcleo más pesado. En este caso lo que está planteado es que tú cojas dos átomos de hidrógeno, que es el átomo más pequeñito que se conoce, y hagas un átomo de helio, que es el doble de grande. Entonces, cuando haces eso, también se libera una gran cantidad de energía que tú aprovecharías para pues, bueno, calentar agua y a partir de ahí hacer el mismo proceso. El problema es que a día de hoy, para conseguir las condiciones en las que se fusionan esos dos átomos, que son pues, bueno, mucha presión, temperatura muy elevada y demás, para que os hagáis una idea, es la reacción que tiene lugar en el Sol, ¿vale? Que es la que libera esa gran cantidad de energía. Para conseguir confinar esa reacción necesitamos gastar energía. Y hemos sido capaces, en algunos estudios muy concretos, de que nos cueste menos energía confinar esa reacción de la que nos produce. Pero muy, muy, muy poquito. Estamos hablando de cantidades ínfimas de energía. Normalmente nos cuesta más energía crear la reacción de la que nos produce. Entonces, a día de hoy no tiene sentido técnico. Pero sería una energía completamente limpia. Porque, bueno, al final el residuo que tendríamos no sería radioactivo y lo podrías tener en cualquier sitio. Ya por curiosidad, perdón, en esto de la energía nuclear es donde, bueno, yo he escuchado alguna vez, acelerador de partículas. ¿Esto se utiliza para eso? No. Se utiliza para hacer diferentes estudios y demás, pero bueno, aquí lo que se utilizan son directamente reactores donde tú tengas las reacciones controladas
y a partir de ahí pues puedas generar esa energía de forma, digamos, segura. El acelerador de partículas se utiliza, bueno, para muchísimas cosas. No, tampoco soy un experto en esto, pero bueno, están buscando pues temas físicos, ¿no? De física cuántica muchas veces y demás. Se utiliza para esas cosas el conocimiento que yo tengo, que ahí sí que ya Habría que me llamar a pierdo. Oppenheimer a ver Sí, cómo, cómo investigar más. tal cual. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en movilidad eléctrica. ¿Cuáles crees que son los desafíos para que se implante masivamente? A ver, tenemos... Movilidad eléctrica. A ver, aquí sí que te diría, para que se implante masivamente, ¿dónde? Porque sí que estamos viendo que hay mercados donde ya se está implementando masivamente. Países nórdicos están con cuotas de mercado cercanas al 80 y 90%. Noruega, por ejemplo. No nos olvidemos, el coche más vendido en 2023 fue el Tesla Model Y. Entonces, bueno, hay sitios donde esto está corriendo mucho, nunca mejor dicho, pues son coches bastante potentes. Si cruzamos al país vecino, a Portugal, también vais a ver bastantes más coches eléctricos que los que tenemos en España. Y aquí no vamos tan rápido como deberíamos. En mi opinión, deberíamos ir mucho más rápidos. Bueno, y en Europa en general, pues está costando también adoptarlo, pues por esa protección que estamos haciendo a las marcas europeas. No me voy a meter en el debate de si esto tiene sentido o no a nivel de, bueno, mantener marcas que igual no competirían tanto pues, con marcas de mercados asiáticos y demás. Pero te diría, retos, pues en primer lugar es un tema, sobre todo en España, a nivel económico, es decir, los coches eléctricos a día de hoy son caros para lo que es el bolsillo del ciudadano. Tampoco somos capaces a nivel cultural de ver que la operación y el mantenimiento de un vehículo eléctrico pues es más barato que un vehículo de combustión, y quizá en la vida útil que le vamos a hacer a ese vehículo nos acabe saliendo más barato, ¿no? Eso cuesta mucho verlo. A nivel de recarga pública es complicado, estamos yendo muy lentos en el despliegue de recarga pública. No obstante, también tiene mucho sentido la recarga privada. Al final, el coche eléctrico a día de hoy tiene cabida para el que tiene un garaje en el que puede ponerse un punto de recarga. Plantearse siempre hacer recargas como hacemos con los vehículos de gasolina es complicado, ¿no? Entonces, te diría esas dos cosas. Por un lado, a nivel de costes, tiene que bajar un poquito más para que la sociedad lo vea atractivo. Y por otro lado tenemos la parte de recarga pública, que la gente también le tiene mucho miedo, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que es muy difícil que le hagamos 300 kilómetros al coche, ¿no? O sea, la gran mayoría, ¿eh? Y mucha gente se escuda en eso. No me compro un coche eléctrico porque el día que me quiero ir a Madrid, tal. ¿Pero cuántas veces vas a Madrid? Bueno, pues me voy 2 veces al año. Joder, pues con lo que te has ahorrado en gasolina, porque estás recargando un precio mucho más barato, te alquilas un coche esos 2 días y te vas con un coche de alquiler, pues bien sea diésel, bien sea gasolina. Es algo que se puede hacer. Hay gente demostrando que se pueden hacer grandes trayectos con pocas paradas y de poco tiempo, aprovechando, pues bueno, igual supercargadores, cargadores de recarga ultra rápida a muchos kilovatios de potencia. Y la recarga pública nos conlleva ese otro reto que os comentaba antes, que son las redes eléctricas. Si queremos disponer de puntos de muy elevada potencia a lo largo de todo el territorio, hace falta que la red eléctrica pueda soportar eso. Y a día de hoy estamos viendo que quizá no pueda soportarlo. Bueno, cuando hablamos de movilidad eléctrica, se nos viene a la cabeza patinetes, coches, pero también existe otro reto y muy bonito que me comentabas, que es la movilidad en vehículos pesados, como barcos, aviones. En este caso, ¿hacia dónde va la tendencia? Sí, a ver, normalmente pensamos en eso, vehículos ligeros, patinetes, bicicletas, los vehículos eléctricos, ¿no? Los típicos Tesla, BYD y demás, y nos olvidamos de que eso es una pequeña parte de la movilidad. Tenemos, por ejemplo, el transporte público, se está electrificando ya en muchos sitios. Por ejemplo, yo que vivo en Coruña ya tenemos algún autobús electrificado, los que va por la ciudad, y funciona perfectamente. A mí me pasa por delante de casa y está funcionando todos los días. Al final es tener bien hecha la planificación de las recargas y pues, un autobús puede operar. Luego tenemos el reto de los camiones, ¿vale? Los camiones suponen
un gran reto, porque a nivel de baterías estamos viendo que cubren distancias muy grandes, quizá no tengan tanto tiempo para recargar, y entonces pues bueno, hay un gran debate en el sector. Si tenemos que abordarlos con combustibles sintéticos, con bueno, pues esos famosos biofueles que se están haciendo, biodiesel y demás, o incluso los combustibles renovables generados a partir de energía renovable, incluso combustibles hidrogenados. Si vamos a ir hacia metanol, amoníaco, hidrógeno directamente, no está clara la estrategia. A nivel de barcos, ahí ya empezamos con jaleo. Se están haciendo velas. O sea, parece que no, pero hay empresas que están volviendo a desplegar velas en barcos, en cargueros. Pues, por ejemplo, un petrolero pues que lleve unas velas. No son las velas que nos estamos imaginando de tela y demás. Se está haciendo con unas velas rígidas que tienen un principio de succión, ¿no? Y que lo que hacen es que aprovechan el viento que va soplando y generan una fuerza a favor del barco. Y después está también el reto de qué hacemos con los buques, ¿no? O sea, si nos vamos a ir a combustibles hidrogenados, que todo hace indicar que puede ser una de las alternativas. A día de hoy la descarbonización también se está abordando con gas natural licuado, que como os decía, no es del todo limpio, pero es que lo que estamos quemando a día de hoy en muchos puntos no es ni diésel. Esos barcos están quemando el óleo, que es de las cosas más sucias que tenemos. Entonces, el GNL es una alternativa, un combustible de transición. Y luego tenemos pues la parte de amoníaco o metanol, que son combustibles hidrogenados, que además los buques no requieren mucha adaptación para utilizarlos, pero no son todo lo competitivos que deberían. Es decir, para generar metanol a partir de hidrógeno renovable tenemos que gastar mucha energía a un precio que pues, lo hace inviable a día de hoy, pero son las alternativas que tenemos. Y luego a nivel de aviación pues también es un reto muy importante, porque ahí sí que no podemos escatimar en que un avión se pueda quedar sin batería o que haya ningún problema. Entonces, mucha investigación, mucha innovación se está llevando a cabo ahí y veremos qué nos depara. No nos olvidemos de que estamos cambiando también el paradigma un poco de ciertos espacios aéreos. Están apareciendo todos esos drones. Nosotros desde ITG tenemos una división dedicada a drones. Es una de las más potentes de Europa y del mundo. Cosas muy llamativas desde vuelos de aerotaxis. Se han hecho pruebas aquí en Santiago con un proyecto que había para el vuelo de aerotaxis. No voló una persona porque la regulación en Europa, pues os podéis imaginar que no permite este tipo de cosas, pero un proyecto en el que también se estaba volando en China y sí que se voló con personas dentro. Aparte son aerotaxis autónomos, no llevan ese piloto, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esa parte pues también en principio está electrificada. Ese consumo también tiene todo el sentido que sea renovable. Yo ahora voy a hacer un inciso que os metisteis en el tema de los buques o barcos eléctricos, que sé que ya hay alguno por ahí. Tengo un tío mío que se dedica al sector naval y su opinión era que en los buques las empresas no iban a querer meter eso porque él, hablando con gente, decía que para localizar una avería en lo que venía siendo el motor eléctrico, que eran miles y miles de euros lo que se dejaban en detectar dónde estaba la avería, ese pequeñito... No conozco cómo podría ser el sistema técnico completo de un buque. Sí que es cierto que los motores eléctricos son más simples que los motores de combustión, pero puede ser que se me esté escapando algo, sobre todo en esas potencias, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que tiene que haber una transición. Y para grandes tramos de navegación, pues un transatlántico, cualquier barco que cruce el Atlántico con baterías necesitaría baterías de un tamaño ingente. Entonces, lo que os decía ahí, lo que se está virando es hacia combustibles limpios o más limpios que los que tenemos ahora y que ese buque pueda seguir con sus motores de combustión, con pequeñas adaptaciones, las mínimas posibles, y siga teniendo incluso en los depósitos hay que hacer algunas pequeñas adaptaciones y demás, y puede utilizar pues bien ese gas natural licuado en primera instancia,
O después temas como metanol renovable, amoníaco renovable. Bueno, el metanol tiene la particularidad de que, bueno, es relativamente seguro, el amoníaco ya nos vamos a algo más corrosivo, con ciertos problemas. Y luego no nos olvidemos, que esta es una parte que a mí personalmente me apasiona, que es que los barcos a día de hoy llegan a puerto y no apagan sus motores. Ellos mantienen sus motores encendidos porque necesitan que el barco siga funcionando. Pues bien, porque tienen que hacer operaciones de carga, descarga. Imaginaos un crucero, por ejemplo, es una pequeña ciudad flotante. Una pequeña ciudad, estamos hablando de consumos muy, muy elevados, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el consumo en puerto de un transatlántico de los más grandes puede llegar a equivaler a la generación de 7 aerogeneradores. Estamos hablando de unos 15 megavatios, aerogeneradores de 2, 3, pues estamos hablando de eso, de entre 7 y 5 aerogeneradores que serían dedicados única y exclusivamente a alimentar a ese buque. Vale. Entonces, es muchísimo. Si os lo lleváis a coches, hay comparativas por ahí, que son miles de coches ahí todos apelotonados, que es lo que supone ese barco. Entonces, hay un gran reto que es cómo hacer que ese buque no esté emitiendo cuando está en puerto. ¿Por qué? Porque además los puertos que tienen esos buques suelen estar en el centro de las ciudades y esas emisiones acaban repercutiendo en la salud de los ciudadanos, que es lo que se quiere evitar. Entonces, ¿qué se está trabajando ahí? Que se puedan conectar, que tengan su enchufe y se conecten. Pero os podéis imaginar el tamaño De la batería, del del barco, enchufe y demás. ¿Y dónde acaba todo ese problema? En lo que os comentaba al principio, en las redes eléctricas. Tú al final necesitas un enchufe muy grande en el centro de una ciudad que normalmente no tienes esa potencia disponible. Tienes que volver a solucionar el reto de las redes eléctricas. El reto... Sí, redes eléctricas, distribución de energía, sistemas de almacenamiento que puedan pues, compensar esa estabilidad de la demanda, esa flexibilidad. Son grandes retos que al final acaba casi todo confluyendo en esos retos. Te voy a hacer otra pregunta relacionada con los coches que me acabo de acordar ahora, que escuché también que el hidrógeno está ahí y ya hay algún prototipo de coche con hidrógeno. Bueno, ahí tengo malas noticias. Hay un coche de hidrógeno que es el Toyota Mirai, pero Toyota ha anunciado recientemente que, bueno, que va a dejar aparcada un poco la línea de hidrógeno porque estamos viendo que, bueno, generar hidrógeno renovable parecía que ya íbamos a estar. Hace 5 años estábamos hablando de que íbamos a estar. Están empezando ahora los proyectos y a día de hoy pues es un combustible, el hidrógeno renovable, que sigue siendo caro. Quedan muchos retos que solventar y sobre todo para movilidad ligera el coche eléctrico se está imponiendo a un ritmo vertiginoso. Y Pablo, ¿cómo nos afecta todo este tema y la transición energética en general a los ciudadanos de a pie? A ver, nos afecta más de lo que creemos. Como os decía antes, yo creo que es una de cada 6 muertes a nivel global se asocia pues, a la polución, a la contaminación. De hecho, yo creo que es en torno al 75% de esa muerte es causada por contaminación atmosférica. Entonces ya nos está afectando en la salud. Hay enfermedades que tiene la gente que son pues, por la contaminación de las ciudades y demás. Entonces todo lo que podamos mejorar ahí pues va a ser un beneficio que vamos a obtener. Luego nos está impactando a nivel de la factura energética, esto es un hecho, os lo podéis imaginar. Por un lado están entrando renovables en masa, estamos viendo que en verano tenemos horas en las que la energía sale gratis o incluso nos llegan a pagar por consumir. En España ha pasado ahí alguna hora que el mercado estaba en negativo, es verdad que al consumidor no le ha llegado tan claramente, pero hemos tenido energía muy, muy barata en verano, ¿no? A costes de por debajo del céntimo. Y luego también nos afecta pues, en todo lo que tiene que ver pues, con iniciativas como vehículo eléctrico y demás, y en un cambio a nivel cultural y a nivel organizacional de los sistemas energéticos. Estamos viendo lo que os comentaba al principio, los mercados eléctricos estamos viendo que no funcionan con tanta renovable dentro, empezamos eso, pues, a tener precios que las empresas estarían perdiendo dinero, estamos teniendo momentos en los que tenemos que parar esas generaciones, tanto solar como eólica, las tenemos que cortar porque si no inyectarían demasiada energía y nos estaría consumiendo.
Y todo eso acaba yendo hacia un sistema pues completamente nuevo, en el que a los ciudadanos en lo que nos va a afectar es que va a cambiar el paradigma energético. Vamos a tener energías renovables más de proximidad, sobre todo pues en entornos, igual no tanto en el centro de la ciudad, porque ahí tenemos la capacidad que tenemos, pero por ejemplo, un proyecto que os comentaba antes en el que estamos metidos, que es el proyecto CEL Rural, que es súper bonito, donde se están desplegando comunidades energéticas, básicamente lo que os decía. La gente se juntan 20 vecinos de un pueblo, montan una instalación y se la reparten. Pues eso ya es un cambio a nivel cultural pues bastante grande. Esa aceptación de esa gente que a día de hoy están peleando, ha vuelto ese gran debate de eólicos no, grandes presas no y demás. Y es verdad que parte de la sociedad está quemada, ¿no? O sea, y lo ves, siempre tenemos esa animadversión a las grandes energéticas y todos estos sistemas hacen que esta gente se empodere en el sistema energético y pasen ellos a ser el centro, que no estén como siempre en el borde y que pase a ser un sistema más centrado en las personas. Entonces todo eso es un impacto positivo. A nivel de impactos negativos, pues también lo estamos viendo, lo que os decía. Bien, por un lado, bien tenemos ese abaratamiento del coste, pero también hemos sufrido que cuando ha estallado esa guerra entre Ucrania y Rusia, ahí hemos visto cómo se nos ha encarecido a todos. ¿Por qué? Pues bien, porque hemos empezado a depender excesivamente en esos tiempos de un combustible que se producía en esas zonas en conflicto. Entonces ahí nos ha afectado negativamente. ¿Por qué? Porque si estuviéramos quemando el carbón que teníamos aquí, que sacábamos de la central de As Pontes, sería más barato. Es verdad que estaríamos contaminando una barbaridad, pero si no tuviéramos transición energética, esa energía sería barata. Muy interesante todo lo que acabas de decir ahora, de verdad, Pablo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros. Y bueno, creo que queda debate y conversación para largo. Exacto. El reto es enorme y más ahora con el boom de la IA y demás. Sí, Así que esperemos tenerte de vuelta en futuras Cuando queráis, ocasiones. chicos. Muchas gracias. Pablo. Muchas gracias.